más detalles. Hablamos también de Cristina Aguilera, que se reúne con sus compañeros de The Voice. Va a acompañarlos de nuevo como coach en la 8ª temporada. Hablamos de esto en un momento nada más, son las 6 minutos. Gracias, Alejandro. Y también hay titulares que vamos a repasar a esta hora del día. María René nos los presenta. Aquí están. Noticias que destacan esta mañana, este miércoles 15 de agosto. Con eso nosotros estamos seguros de que podríamos desarrollar y generar mejores condiciones en el país para que hubieran más inversiones. Bueno, son las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, quien afirma que si no se logra apoyo financiero por parte de Estados Unidos para contrarrestar el flujo de niños migrantes, el problema podría empeorar. La pobreza que vive la región es parte fundamental para que continúen las migraciones de adultos y menores. La distribución de recursos económicos es desigual y mientras esto se mantiene existen cifras preocupantes según los expertos que revelan que la clase media o media alta podría desaparecer. Un reportaje especial. Guatemala se encuentra entre la lista de países más vulnerables para que ingrese el virus del ébola. La Organización Mundial de la Salud espera que el país no descuide las alertas y las medidas de protección para prevenir a toda costa que se reporte un primer caso. La llegada del sistema de baja presión 92 localizado cerca del país es lo que ha motivado la lluvia. Esto podría continuar durante toda la semana, por lo que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, se mantiene en alerta naranja. Nuevos ataques a buses de transporte urbano dejan al menos 5 heridos en la capital y 4 fallecidos en Escuintla. A raíz de estos ataques, las rutas 40R y 63 paralizan el servicio hoy, miércoles. Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala analiza presentar ante juicio contra el diputado del Partido Patriota, Gudy Rivera, por ejercer presión a los magistrados de la Sala Quinta del Ramo Civil para que otorgaran amparo a favor de la vicepresidenta Roxana Valdetti. Mañana ingresa al país el primer crucero que abre oficialmente la temporada 2014-2015. A las 10 de la mañana atracará en el puerto Quetzal con más de 2.500 turistas. En total llegarán unas 75 embarcaciones que traerán 56.000 personas a bordo. En noticias internacionales, escuelas de Nicaragua retoman las clases tras el terremoto que azotó a El Salvador. Aunque en Nicaragua no se registraron daños, el pánico sí se apoderó de los pobladores. Y un partido de fútbol es suspendido en Serbia cuando un dron volaba con una bandera portando una bandera específicamente y provocó a los jugadores y aficionados del equipo local. Los empujones terminaron en conatos e invasión en la cancha. La pregunta del día que aparece en pantalla para que usted pueda interactuar a través de las redes sociales. Siempre es muy importante conocer su punto de vista. Es un placer que usted se sume a estas redes. Y los invitamos a ese foro que se crea en Facebook. Ahí es donde platicamos al respecto. ¿Cree que hay avances en el tema a favor de los migrantes en los Estados Unidos? Es un tema que hemos tocado ya en muchas oportunidades. Hoy nuevamente lo ponemos en contexto. Y vamos a seguir con la información, por supuesto, iniciando con el tema de los niños migrantes que buscan llegar hacia Estados Unidos. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina ha afirmado en una entrevista a la agencia de noticias Reuters que Estados Unidos debe proporcionar miles de millones de dólares para ayudar a las naciones centroamericanas y con esto se va a lograr frenar el flujo de inmigrantes ilegales, o de lo contrario advierte que el problema podría empeorar si no se recibe la ayuda. Un número récord de niños migrantes procedentes de Honduras, Guatemala y El Salvador han tenido detenidos en la frontera sur de Estados Unidos este año, provocando alarma generalizada. Debemos decir que el mes pasado los 3 países lanzaron en Washington un ambicioso plan de desarrollo para enfrentar el problema. Se espera que el plan podría llegar a cerca de 2.000 millones de dólares el año entre los periodos del 2015 al 2019, una suma que equivaldría aproximadamente al 10% del gasto anual de Estados Unidos sobre la seguridad fronteriza y la ley de inmigración. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la República sobre un tema tan específico como este. Que si están invirtiendo allá 18.000 millones o 20.000 millones, que es lo que se dice, que es de la inversión de Estados Unidos en todo el área fronteriza, aunque entendemos que no solo es por el tema de los migrantes, sino que es por el tema del tránsito de droga, el tema de seguridad y muchas cosas más, pero con un 10% de eso estamos seguros que nosotros aquí, los 3 países, podemos avanzar muchísimo. Ahora entendemos también de que no es únicamente cuestión de que Estados Unidos diga, bueno, aquí hay 2.000 millones de dólares cada año, por 5 años, por ejemplo.
sino que hay una participación que tiene que haber también de parte de los gobiernos de los 3 países. Con eso nosotros estamos seguros de que podríamos desarrollar y generar mejores condiciones en el país para que hubieran más inversiones y que esas inversiones generen oportunidades de empleo. Nosotros aquí estamos muy claros que estas oportunidades las tenemos que focalizar también en algunos lugares que son donde más se da esa migración hacia Estados Unidos. Sí, aquí hubo una preocupación, digamos, en el momento de crisis, que eran donde más niños estaban viajando, más menores no acompañados. Afortunadamente, con las medidas que se tomaron en cada uno de los países y se trabajó conjuntamente con México y con Estados Unidos, las reuniones que hubieron y el involucramiento que tuvo cada uno de los países, esto se redució drásticamente. Y parte de los motivos que han generado los grandes movimientos de menores hacia Estados Unidos es la enorme pobreza que se vive en Guatemala. Para algunos la distribución de recursos económicos es desigual, mientras tanto, pues existen cifras preocupantes que revelan que la llamada con anterioridad clase media o media alta con el paso de los días se ha vuelto menos y año tras año crece la clase pobre de Guatemala. Seguimos repasando cómo están distribuidas las clases sociales y cómo las oportunidades de desarrollo son distintas. Estas son las 2 Guatemalas, la moderna mediante la prosperidad del siglo XXI y la que se quedó atrás con menos oportunidades de salir adelante. Pero cómo está distribuida la riqueza y la pobreza en el país y cómo la clase media ha decrecido en los últimos años, acudimos a las estadísticas y a la academia con el fin de calcular las condiciones de desigualdad que son visibles al detenerse y observar las diferencias de vida desde cualquier punto del país sin ir tan lejos en la capital. El experto en estadísticas Juan Pablo Pira del Centro de Investigación ACIES da una aproximación sobre la clase baja, la cual representa el 89.9% de la población, la clase media en 9.8% y la clase alta el 0.5%, en base a la última encuesta nacional sobre condiciones de vida del INE. Este economista se muestra escéptico sobre el término distribución de la riqueza, pues asegura que la riqueza se distribuye todos los días. Acaba de darse una transferencia de recursos de una persona a otra, simplemente por una negociación. Entonces, todos los días se está redistribuyendo. Yo creo en el progreso legítimo, creo en el progreso a través del trabajo y el valor creado y le voy a llamar riqueza acumulada por medios legítimos y voluntarios. Señala diversos matices sobre el tema ricos y pobres y una marcada línea entre la pobreza y la riqueza en el país. ¿Es justo que la sociedad la retenga a usted porque el otro no tiene? Como que si estuviéramos en una carrera de 200 metros y usted tiene posibilidad de llegar ahí muy rápidamente, yo vengo y la detengo. Y con un lazo no la dejo correr. ¿Por qué? Porque el otro no puede correr tan duro. Datos del Banco Mundial señalan que la clase pobre tiene ingresos de $4 por persona al día, es decir, 63 de cada 100 habitantes tienen esos ingresos en promedio. También identifican una clase vulnerable cuyos ingresos son entre $4 y $10 por persona al día y es un 27.45% de los habitantes, mientras que 8 de cada 100 guatemaltecos ganan entre $10 y $50 por día, siendo esta la capa media según el Banco Mundial. Es la que menos problemática tiene en captarle los recursos a la clase media. La clase rica tributa en función a su ingreso y a su consumo, ¿sí?, que de alguna manera también define cierta capacidad de pago para los tributos. La clase media, sobre quien recae la mayor carga de los ingresos tributarios al evadir difícilmente el pago de impuestos, no ha crecido lo suficiente en los últimos 12 años. Por supuesto, no hay, digamos, empleo, te están incrementando los impuestos, entonces automáticamente una capa muy importante de la sociedad pasa a lo que es pobreza. Por eso es importante el censo. Del 2002 al 2014 han habido cambios muy importantes en la economía. Pero el dato de población no lo tenemos para de alguna manera clasificar cómo estamos. En ese rango, datos del INE señalan que en 2011 el 46% de la población no era pobre. Por supuesto que ese 46%
Hay personas que están cerca de la línea de la pobreza y hay personas que están muy lejos de la línea de la pobreza. ¿A quiénes llamarles clase media? ¿A quiénes llamarles clase media alta? ¿A quiénes llamarles clase alta o muy alta? Eso va a depender de criterios metodológicos. Pero para establecer las diferentes capas sociales se necesitan datos fríos sobre el número de guatemaltecos por medio de un nuevo censo poblacional. Focalizar esta problemática en el país, vuelvo a insistir, el Instituto Nacional de Estadística debe levantar ese censo. Es la única institución que por ley puede darte esos datos fríos, ¿verdad? Eso es lo importante. ¿Cuántos indígenas hay en extrema pobreza? ¿Cuántos ladinos? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos niños? ¿Cuántas niñas? Vital para calcular la pobreza extrema y la pobreza en el país, para enfocar las políticas públicas que atan el presupuesto general. Aunque es difícil establecer una metodología para diferenciar la capa media y la alta, es claro que la capa más baja del país son evidentes cuando las necesidades alimenticias no alcanzan el nivel de calorías diarias de una persona. La pregunta es, ¿se ataca o mejoran las oportunidades? Bueno, y siguiendo con la información, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, Guatemala se encuentra entre la lista de países más vulnerables de que pueda ingresar el virus del ébola. Esto es preocupante, por lo que los especialistas en seguridad esperan que el país no baje la guardia. Este es un llamado que se está haciendo a las autoridades para que continúe la vigilancia y prevenir a toda costa que este virus pueda llegar. Por eso se hace un exhorto, por supuesto, de distintas agrupaciones al gobierno y a todos los organismos responsables, por supuesto, de velar por la seguridad en el país, tomando todas las prevenciones necesarias. Vía aérea es más factible para que el ébola entre a Guatemala y por ello Guatemala es vulnerable al virus. Algunos que tienen mayor riesgo de poder tener introducción de casos, otros medianos y otro que es remoto, ¿no? Nosotros sí estamos dentro del primer grupo, especialmente, digamos, por lo que es el tránsito, quizás no directamente desde África, pero sí también de países intermediarios, como sería en este caso Estados Unidos, ¿no? Siempre quedan cosas por hacer, lógicamente, la tarea es grande, es ardua, pero me parece que los aspectos que se están trabajando con el país son aspectos que estamos acompañando nosotros, que está acompañando otras agencias como el CDC, como USAID, y bueno, y que estamos viendo que hay una preocupación importante por el país para poner, digamos, las mejores condiciones posibles para estar preparados ante una eventual aparición de un caso de ébola en el país. ¿Sí? Aseguraron que los países donde entró el virus es por no seguir con el protocolo, pues se deben de detectar rápidamente el caso y aislarlo, y dio a conocer un punto importante para el control global de la epidemia. Que las personas no viajen. Entonces, que las medidas de cuarentena se hagan en los mismos lugares donde está el foco máximo de infección. Entonces, por eso que la Organización Mundial de la Salud ha concentrado esfuerzos mucho en esos países. También dieron a conocer que una misión internacional de expertos llegará pronto al país para vigilancia, laboratorio y comunicación de riesgo contra la enfermedad y verificar las medidas sanitarias en el sistema de salud y en el aeropuerto. Cambiamos de noticia y es que el grupo bancario Citigroup anunció de manera global que tomará medidas estratégicas para acelerar la transformación de la banca de consumo para centrarse en aquellos mercados donde tiene la mayoría de escala y potencial de crecimiento, y como parte de eso dejará sus negocios de consumo en 11 mercados, entre ellos Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá, además de otros países como Perú, Hungría, República Checa, Egipto, Japón y Guam. Las ventas de los negocios de este banco estadounidense ya están en marcha en la mayoría de los mercados y sus directivos afirman que seguirán atendiendo a sus clientes institucionales en los mercados de donde han decidido salir. De acuerdo con un comunicado de la oficina de Citi en Guatemala, Centroamérica sigue siendo un mercado importante para Citi y el banco continuará brindando servicios a los clientes del negocio institucional o banca corporativa. Todos los productos y servicios que brinda el banco a sus clientes localmente continuarán normalmente. No habrá ningún cambio en la manera que atiende a los clientes bancarios y en las operaciones de consumo, incluyendo a todas las sucursales y oficinas. Seguirán funcionando como lo hacen hoy en día. Internacionalmente, el plazo para terminar con esta venta de sus negocios en estos países termina a